del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando Miss, hablamos una sobre la pregunta. mayúscula y el punto, son dos temas distintos, ¿ok? La mayúscula, por un lado, y el uso del signo de puntuación, que es el punto. Cuando nosotros hablamos de la mayúscula, estamos haciendo referencia a en qué momento utilizar la letra mayúscula o en qué momento o qué nombres lo vamos a escribir con mayúscula, si son nombres de instituciones, nombres de personas, nombres de lugares. Vamos a ver qué y para qué y cómo utilizar la mayúscula. Lo mismo con el signo de puntuación. Ahora, vamos a observar aquí una conversación y dice, lee y observa la siguiente situación, luego responde oralmente las preguntas. Dice la maestra, dime, Flavio, ¿a qué instituciones podemos acudir en caso de accidentes? A los bomberos, también a la Policía Nacional. A la vuelta de mi casa está el Hospital del Niño. Ahí también atienden emergencias. Ahora les hago la pregunta, o vienen las siguientes preguntas. ¿Por qué las letras que están en negritas se escriben con mayúscula? ¿Alguien sabe? ¿Por qué las letras que están en color negritas se escriben con mayúscula? Nombres Flavio, propios. porque es un nombre. Ya, Flavio, porque es un nombre. Y a A los... los bomberos, porque es el inicio de una oración. Ok, está bien. Y también a la Policía Nacional y a la vuelta de mi casa está el Hospital del Niño, es porque son nombres propios de Ok, lugares. muy bien. Gracias, Mirko. Entonces, ahora, después dice, ¿qué función crees tú que cumple el punto en cada enunciado donde aparece? El punto aquí al finalizar las expresiones, podríamos decir que la función del punto es para finalizar una expresión, una oración, tal vez un párrafo, alguna indicación, para ponerle fin, que ya no va a haber ninguna acotación de más, porque con el punto estamos dando por finalizada nuestra intervención, nuestra expresión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la mayúscula, hay que tener en cuenta que el uso de la letra mayúscula, ¿ya?, se relaciona con la idea de identificar el nombre propio de personajes, lugares, instituciones, o para destacar algún elemento importante del texto. Ahora, ¿quiénes determinan o cómo se determina qué palabra lleva mayúscula o por qué ponerle mayúscula a las palabras? Estas son normas y reglas que están dadas por convención, por acuerdos. Entonces, nosotros vamos a utilizar las letras mayúsculas basándonos en aquellas normas, en aquellas reglas que ya están dadas por un grupo o que se han acordado por un grupo de personas, un grupo encargado, y estas mayúsculas se van a relacionar con la idea de identificar, ya lo voy a colocar en mayúscula para poder identificar un nombre de un personaje, el nombre propio, lugares, instituciones, o también podría utilizar una mayúscula para yo destacar o dar mayor importancia a alguna parte del texto. Aquí nosotros tenemos lo que son el uso de las mayúsculas y nos vamos a dar cuenta que yo voy a poder escribir con mayúscula, dice, al escribir la letra inicial de una obra, libros, películas, piezas musicales, piezas teatrales, los nombres de cuadros, los programas de televisión, programas de radio, algún programa de internet. Dice que voy a poder escribir con mayúscula la letra inicial solo en estos casos, ¿no? Cuando son libros, películas, piezas musicales, cuadros, programas de televisión, de radio, internet. Ayer vi en el cine la película Maléfica. Maléfica empezará con mayúscula porque está dentro de la regla, ¿no?, que podemos escribir con mayúscula libros, películas. También voy a escribir con mayúscula los nombres propios, apodos, sobrenombres, seudónimos. Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Chespirito vemos que está con mayúscula, la inicial.
Nombre propio, Roberto Gómez Bolaños. Se escribe todo con mayúscula, la R, la inicial, la G de Gómez, la B de Bolaños. Isabel, con mayúscula, la católica, católica con mayúscula. Azorín es el seudónimo de José Martínez Ruiz. Hemos dicho que los apodos, sobrenombres o seudónimos van con mayúscula. Los nombres propios también van con mayúscula. Ahora, también nos dice la regla que los nombres propios de instituciones, organismos, entidades públicas y entidades privadas también se trabaja con mayúscula. Él trabaja en el Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo. Estas van a ir con mayúscula. El artículo de los nombres propios, siempre y cuando éste forme parte del nombre. Vamos a escribir con mayúscula los artículos, la inicial del artículo lo voy a escribir con mayúscula, siempre y cuando éste forme parte del nombre. Si solamente hace el papel de acompañar al nombre, no lo voy a colocar en mayúscula. Vivo en El Salvador. Es un nombre, el él es parte del nombre, del lugar de un lugar, ¿no? Donde se puede habitar. El Salvador. Cuando el artículo sea parte del nombre, irá en mayúscula. Si no es parte del nombre, simplemente solo el nombre se colocará con mayúscula. Voy a utilizar mayúscula para los nombres propios de continentes, países y ciudades. América, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Colombia, Chile. Los nombres propios de los accidentes geográficos, tanto naturales como artificiales. Iremos a las Islas Galápagos, Galápagos lleva tilde. Conocí el canal de Panamá. Estos nombres son propios de los accidentes geográficos, tanto naturales como artificiales. Ahora, hasta aquí vamos a tener en cuenta que ya hemos visto varias reglas con respecto a la mayúscula. Vamos a tener la primera mayúscula, correcto, vamos a empezar con mayúscula cuando es la letra inicial de una obra, libro, película, pieza musical, cuadro, programas de televisión. Cuando son nombres propios, cuando hay apodos, sobrenombres o seudónimos. Las instituciones políticas privadas también llevan mayúscula. Hemos dicho que el artículo se va a colocar en mayúscula, la letra inicial, siempre y cuando sea parte de un nombre. Los nombres propios de los continentes, países y ciudades también va con mayúscula. Ahora dice, en la primera palabra de un texto o la primera después de un punto. Cuando nosotros iniciamos una escritura, ¿con qué iniciamos? Con mayúscula. Después de un punto se utiliza mayúscula. Dice, después de los dos puntos en encabezamientos de cartas o cuando anunciamos una cita textual. Si yo voy a utilizar los dos puntos, ¿ya? Por ejemplo, para esto va dirigido, dos puntos, abajo voy a comenzar con la letra mayúscula. Pero si yo tengo los dos puntos para enumerar una serie de cosas, no necesariamente va a empezar con mayúscula. Si yo digo, esta mañana compré dos puntos, arroz, azúcar y huevos. No necesariamente arroz tiene que llevar mayúscula, no lo va a llevar. Pero si yo digo, esta mañana visité dos puntos, esta mañana visité a dos puntos, María, Juanita y Pepe.
esos nombres sí van con mayúscula dentro de un texto, de un contexto textual. Pero recuerda que aquí la regla dice que sí o sí va a llevar mayúscula después de los 2 puntos cuando va encabezado de cartas, de solicitudes o para anunciar una cita textual. Si yo estoy escribiendo algo y quiero mencionar la frase de otro autor, el inicio de la frase va a ser con mayúscula. Después vamos a ver lo que es el punto, y cuando nosotros hablamos del punto, vamos a ver 3 tipos de puntos: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Habíamos dicho en un inicio que el punto es un signo ortográfico que me va a indicar la finalización de mi enunciado, de mi expresión. Estos se van a diferenciar por 3 tipos de puntos: punto seguido, punto aparte, punto final. El punto seguido se usa para separar los enunciados que forman parte de un párrafo, para darle una pausa mucho más larga que la coma. Se habla del mismo tema, sí, después del punto seguido tengo que hablar del mismo tema, porque es un punto seguido. Estoy dando una pausa, una finalización a una idea, pero voy a seguir hablando de lo mismo. Me va a servir para separar los enunciados dentro de un párrafo, para que no sea tan cargado, para que se entienda mejor. El punto aparte lo voy a emplear para separar 2 párrafos que forman un solo texto. El punto final se coloca cuando ya he finalizado todo el texto. Aquí tenemos un ejemplo. La poesía pertenece al género lírico y este a su vez toma su nombre de la palabra lira, punto seguido, porque voy a hablar de la lira ahora. La lira es el clásico instrumento de cuerda de la antigüedad que acompañó durante siglos a los poetas populares en la interpretación musical de sus composiciones. Voy a seguir hablando, voy a seguir escribiendo en el texto algún punto aparte, porque voy a separar los párrafos. La poesía es aquella composición literaria, es decir, artística, que busca expresar cualquier sentimiento o idea del ser humano mediante el uso de una forma oral o escrita que conlleva una especial cadencia rítmica o sonora. Punto final, porque ya no voy a seguir escribiendo más. Ahora, acá vemos el punto seguido, punto aparte, punto final. El punto seguido separa los enunciados que integran un párrafo. Se escribe al final de una frase o una oración y a continuación voy a empezar en el mismo renglón. Después de un punto seguido se empieza con mayúsculas, sí, la letra inicial. ¿Cuándo utilizo un punto y aparte? Cuando voy a decir que voy a usar un punto y aparte para separar 2 párrafos. En el enunciado, en el siguiente párrafo que sigue, vamos a iniciar algo nuevo. El punto final aparece cuando ya hemos terminado de escribir, cuando ya hemos dado por finalizado nuestro capítulo, nuestro párrafo, nuestro texto. Ok, chicos, entonces el día de hoy nosotros hemos trabajado en esta sesión de clase, hemos visto 2 cosas: el uso de las mayúsculas y lo que es el punto. Hemos visto las reglas de lo que es el uso de las mayúsculas y también hemos visto lo que es el uso de los puntos, cuántos tipos de puntos hay. Ahora, hay que saber utilizar el tema de los puntos. No es que yo voy a ir poniéndole punto seguido o punto aparte a todo, ¿no? Ya hemos aclarado, hemos dicho en esta ocasión, hemos dicho que el punto seguido se va a utilizar para separar los enunciados que conforman un párrafo.
el punto aparte se va a emplear para separar dos párrafos. Y el punto final lo voy a utilizar cuando voy a dar por finalizado o ya es como de última idea lo que estoy trabajando, lo que voy a trabajar. Si yo escribo todo un texto y ya terminé la idea, ya terminé todo lo que yo tengo que escribir, pongo un punto final. Si yo hago una oración, digo una expresión y ya terminé, ya finalicé de expresar textualmente mis ideas, colocaré un punto final. Hasta esta parte de la sesión de clase, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? En cuanto a la tarea, usted nos dijo